es tan frecuente que ni siquiera sé si puedo calificarla como error o solamente es la manera en que son las cosas. ¿Cómo están? Si notan bastante más caos del normal es porque hay bastante más caos del normal, porque no lo saben, porque solamente se lo he contado a los Patreons, pero nos vamos a cambiar de piso. Entonces, eso, es que si normalmente todo es caos, hoy no hay palabras. Pero a pesar del caos no quería dejarles sin video, sobre todo porque el tema de hoy me parece súper interesante. Y se trata de los errores más frecuentes a la hora de elegir método anticonceptivo con los que me he topado en toda mi experiencia como educadora sexual, hablando con ustedes, hablando con amigas e incluso en mi experiencia personal. Y la verdad es que aunque digo errores, muchas de las cosas que voy a mencionar no son necesariamente nuestra culpa o la culpa de la persona que esté eligiendo, sino que son consecuencia de acercarnos al tema de los anticonceptivos por inercia, es decir, solo como asumir que las cosas son así o que eso es lo que se hace o no saber qué preguntar, porque muchas veces lo que ocurre no es que no querramos hacernos responsables de tomar la decisión y de preguntar todo lo que debemos, sino que genuinamente tenemos tan poco contexto porque nuestra educación sexual fue tan incompleta que ni siquiera sabemos qué cosas no sabemos y por lo tanto qué cosas deberíamos preguntar, investigar o averiguar. Así que espero que, ya sea que ya usen un método anticonceptivo, lo estén buscando o que crean que les puede servir en el futuro o para ayudar a alguien más en su círculo, terminemos este video con una mejor noción justamente de estas cosas. Y como sé que seguramente tienen mucho que decir al respecto y la verdad es que me encanta escuchar sus historias, dejen en los comentarios si ustedes han cometido algunos errores, si conocen a alguien que lo ha hecho o cuál es el que más han visto o el que más creen que sucede en su experiencia y bajo su percepción. Y la verdad es que ahora mismo con tantas cosas que hacer sus comentarios me dan vida, entonces denme vida en los comentarios, porfa. Si ya nos conocías, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y tu sexualidad en el que nos encanta tocar los temas que a lo mejor creemos que sabemos todo o creemos que son obvios, pero es que en realidad no lo son tanto, para así tener toda la información necesaria para tomar la mejor decisión para cada una de nosotras. Si te encanta la idea, no se te olvide dar like, comentar y suscribirte para ayudar a que sigamos haciendo estos videos y no perderte ninguno. Y si quieres algo de información exclusiva y ayudar de forma más directa al canal, pásate por mi Patreon, donde además puedes elegir ser productora de nuestros videos, como estos, los productores de este video. Y aquí también suelo hacer el blog de nuestro Instagram y del canal secundario, pero la verdad es que ya hablé mucho, así que mejor vamos a los errores. El primer error que cometemos frecuentemente al elegir método anticonceptivo es usar lo que nos recomendó nuestra amiga o alguien en internet o lo que nos contestó alguien cuando le preguntamos cuál es el mejor anticonceptivo. Esto es algo que seguramente voy a repetir varias veces en este video, pero es que es muy importante. Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona de manera distinta a cada método anticonceptivo, ya sea hormonal o no. Y encima de eso, todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes estilos de vida, diferentes necesidades y diferentes objetivos más allá de no embarazarnos, así que no existe ningún método anticonceptivo que sea como el mejor, porque cuál es el mejor para cada persona depende justamente de todas estas cosas, de tu estilo de vida y de tus necesidades. Así que elegir un método anticonceptivo porque a otra persona le funciona súper bien, ya sea porque no le dio efectos secundarios o porque hizo que le desapareciera el sangrado de la regla o por cualquier cosa, no es necesariamente la mejor idea, porque puedes tú usar el mismo método anticonceptivo y que resulte que pasa algo totalmente diferente. Puede ser también que te den efectos secundarios que como confiaste en la palabra de esta persona no averiguaste y que te tomes por sorpresa, o a lo mejor sí, después de hacer una evaluación completa terminas decidiendo que el mismo método es el que mejor te va a funcionar. O también puede pasar que haya otro que resulta que sí sería mejor para ti, pero que por no investigar al tomar esta recomendación y tomar la decisión directamente, ni siquiera le des una oportunidad. Y yo sé que el proceso de elegir es complicado, entonces si estás en él y no sabes bien por dónde comenzar y por eso estás yendo a recomendaciones, que a ver, que también está bien escuchar experiencias, tengo un video sobre las 9 preguntas que te debes hacer en el proceso de elegir método anticonceptivo para ver justamente cuál es el que mejor, con todas las piezas del rompecabezas, se puede ajustar a lo que tú necesitas y buscas. El error número 2 es súper importante y es ignorar o no tomar en cuenta la diferencia entre la eficacia con uso perfecto y con uso típico. Una de las cosas que con buena razón nos llama mucho la atención o nos interesa mucho cuando elegimos un método anticonceptivo es pues qué tan eficaces son al prevenir un embarazo. Pero es muy importante que tomemos en cuenta que el numerito que publicitan, que normalmente es 98, 99% o incluso más, se refiere a la eficacia con uso perfecto, es decir, si no cometes
ningún error en todo el tiempo que uses ese anticonceptivo. Y esto implica cumplir con una serie de requisitos que la mayor parte de las personas no cumplen de manera consistente, desde tomarse la píldora siempre a la misma hora, que no te pase alguna de las cosas que mencioné en el video anterior que pueden disminuir la eficacia de tu método anticonceptivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la eficacia con uso típico, que sí considera la posibilidad de error humano. Puede ser perfectamente que antes de comenzar a usarlo tú tengas toda la confianza de que usarás el condón o la píldora o un método natural de manera impecable para aproximarte al porcentaje de efectividad más alto posible. Pero también puede ocurrir que ya sabiendo que ese porcentaje de efectividad está sujeto a cómo lo uses tú, te des cuenta de que prefieres algo que requiera menos mantenimiento diario, como el implante o el DIU, porque normalmente en esos hay menos diferencia entre el uso perfecto y en el uso típico porque hay menos posibilidad de que se cometan errores. Y eso nos lleva al siguiente error: sobreestimar tu disciplina o subestimar cuánta dedicación requiere un método anticonceptivo. Creo firmemente en ser optimistas, pero también creo firmemente en saber reconocer nuestras limitaciones, sobre todo cuando no reconocer esas limitaciones o ser demasiado optimistas puede terminar en una criatura. Seguramente al comenzar un método anticonceptivo nuevo tenemos las mejores intenciones, ¿no? De tomarnos la píldora siempre, todos los días, a la misma hora, de usar el condón fijándonos en la fecha de expiración y asegurándonos de que no haya filtraciones después de tener relaciones. Pero a veces la vida se mete en el camino de nuestras mejores intenciones y es importante que reconozcamos cuando este podría ser el caso, ya sea por el estilo de vida que llevamos o porque pues nos conocemos, y que elijamos un método que honestamente creemos que podemos usar lo más cercano a la perfección posible con la cantidad de trabajo, tiempo y recursos que le podemos dedicar de verdad. Por ejemplo, si tienes horarios de sueño medio complicados o no tienes tiempo de realmente dar seguimiento a tu cuerpo y aprender a leer sus señales o de trabajar con una experta, entonces a lo mejor un método natural no es para ti porque no lo vas a poder usar con la perfección que se necesita para que sea efectivo. O si vives con tus papás y no quieres que sepan que estás usando un método anticonceptivo y crees que a la hora de tomar la píldora quizá vas a estar con ellos y vas a tener que retrasar la toma o se te va a olvidar, entonces quizá prefieres algo más discreto como el anillo. O al contrario, si crees que algo de muy poco mantenimiento como la inyección se te va a olvidar porque pasan 3 meses entre una aplicación y otra, quizá prefieras algo con lo que te puedas crear una rutina para que no se te olvide. No hay una receta perfecta y de nuevo, por eso no hay un método absolutamente mejor. Pero es muy importante entender qué tanto esfuerzo y qué tanta dedicación nos van a requerir para reconocer cuál es más factible que usemos mejor. El error número 4 es no preguntar e investigar sobre los posibles efectos secundarios. Este error viene de una de las categorías de preguntas que me hacen con más frecuencia y es: oye Pau, estoy usando este método anticonceptivo y me está pasando esta cosa. ¿Es normal? Y lo que pasa es que casi todos los métodos anticonceptivos tienen una serie de efectos secundarios esperables, que no necesariamente le pasan a todas las personas y no necesariamente te van a pasar todos a ti, pero que si te ocurren no son una señal de alarma. Y lo que pasa es que con bastante frecuencia comenzamos a usar ciertos métodos sin habernos enterado de cuáles son estas posibilidades. Y esto es un error por 2 razones. Primero, porque no podemos dar consentimiento informado para usar un método anticonceptivo si no tenemos la información completa sobre qué efectos puede tener en nuestro cuerpo. Y segundo, porque después pasa que nos alarmamos con algo que de nuevo es totalmente esperable y que solo es consecuencia de la acción del anticonceptivo en nuestro cuerpo. Y cuando mencioné por primera vez este error, usé un fraseo muy intencional, porque dije preguntar e investigar. Ambas cosas, juntas, las dos. Porque algo que también pasa con frecuencia es que la persona que nos está dando asesoría sobre el método anticonceptivo, ya sea una ginecóloga, una matrona o quien sea, nos menciona solamente los efectos secundarios más comunes o no nos menciona ninguno, pero eso es un tema que podemos discutir después. Así que también es nuestra responsabilidad, antes de comenzar a consumir cualquier cosa o tomar una decisión, investigar cuáles son todas las posibilidades. Ahora, habiendo dicho esto y siendo muy clara sobre que es muy importante conocer los efectos secundarios antes de tomar una decisión, quiero que vayamos al siguiente error que a lo mejor les va a sorprender un poco, y es elegir tu anticonceptivo pensando solamente en los efectos secundarios. Como ya dije, cada cuerpo reacciona de manera distinta a diferentes métodos anticonceptivos, y que algo le haya pasado a una persona o que incluso que le pase a muchas personas
no quiere decir que necesariamente te vaya a pasar a ti. Y también puede ser que dentro de todo el abanico de las posibilidades de anticonceptivos haya uno que, aunque nos dé cierto efecto secundario que quizá no nos encante, siga siendo el mejor para nosotros y habiendo el balance de todas las cosas. Así que sí, definitivamente hay que tomarlos en cuenta, pero también hay que sopesar todos los demás elementos y hacer un balance del total, sobre todo porque muchos de los efectos secundarios, como vamos a ver en el siguiente error, solo ocurren durante los primeros meses. Y entonces, error número 6. Asumir que un método no es para ti solamente por cómo reacciona tu cuerpo al principio. Primero quiero anotar que esto no aplica ni para todos los métodos ni para todos los efectos secundarios, pero vale la pena considerarlo. Muchos de los efectos secundarios que notamos al principio cuando comenzamos a usar un método anticonceptivo nuevo desaparecen al cabo de un par de meses. Es muy frecuente, por ejemplo, que al comenzar a usar un método anticonceptivo combinado como la píldora, el parche o el anillo, tengamos algunos síntomas como dolor de cabeza, inflamación en los senos o cambio de humor, pero también lo más frecuente es que estos desaparezcan después de 1 o 2 meses. Otro caso común es el de la inyección de progestina, con la que en las primeras aplicaciones a veces tenemos sangrado impredecible, pero normalmente conforme pasa el tiempo este sangrado desaparece por completo. Y también, por ejemplo, está el DIU de cobre del que ya les hablé en mi experiencia, se los dejo por aquí y en la descripción, con el que a veces al principio tenemos un aumento muy importante en los cólicos y en el sangrado, pero que también suele balancearse en parte importante de los casos. De nuevo, cada cuerpo es diferente y cada situación es diferente. Y si hay algún efecto secundario que te resulta totalmente insoportable o inaceptable, aun si es desde el día 1, es totalmente válido buscar una alternativa o decidir que ya no quieres usar ese anticonceptivo. Es decir, no estoy diciendo que tengas que aguantar todo, solamente que en el caso de que sea algo que podría compensarte a largo plazo y que no te impide tener una vida normal, consideres que puede ser que con el tiempo estos efectos desaparezcan. El error número 7 es no considerar y tener claras las características y diferencias de todas las opciones. Y este es un error muy importante y muy frecuente, alarmantemente frecuente diría yo. Porque claro, hay ciertos anticonceptivos que son súper populares y parece que están en todas partes, y hay otros a los que les gusta más su privacidad y llevan una vida más discreta y de los que por lo tanto no escuchamos tantas historias. Pero este anonimato no necesariamente tiene que ver ni con su efectividad, ni con su comodidad, ni con qué tanto puedan funcionarte a ti. Y si a eso sumamos que nuestra educación sexual probablemente se enfocó más en disuadirnos de tener relaciones sexuales que en enseñarnos cómo hacerlo responsablemente, partimos de un punto en el que no tenemos información completa ni siquiera de algo tan básico como sobre cuáles son nuestras opciones para prevenir un embarazo. Y ocurre que si no conocemos estas opciones, nuestra decisión va a ser inherentemente desinformada, que no es el mejor tipo de decisión y que puede llevar a muchas situaciones complicadas, como en el caso de una chica con la que hablé hace un tiempo y que me dio permiso de mencionarla aquí, que me decía que estaba teniendo ciertos problemas después de ponerse el DIU y yo no entendía, lo que me decía no me tenía mucho sentido, y después hablamos y resultó ser que en realidad le habían puesto el implante subdérmico, pero en algún punto ella tomó la información de que era el DIU. O la situación muy frecuente de que no saben qué tipo de píldora están tomando, si la combinada o la de progestina, o incluso no saber qué tipo de DIU te ofreció tu ginecóloga y entonces no saber cuáles son las posibles consecuencias porque cada uno de los tipos tiene efectos radicalmente distintos. De nuevo, muchas veces no tener esta información no es nuestra culpa, pero sí que lo ideal es conocer qué es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo. Por si sienten que les falta información de este tema, en la descripción les voy a dejar el link a la playlist donde están todos mis videos sobre anticonceptivos y algunos links a los más importantes, sobre todo los que les pueden ayudar a entender cuáles son estos tipos por si acaso. Y por último está el error número 8. Que yo creo que va a parecer un poquito pedirles demasiado, pero también creo que es muy importante. Y es no entender el mecanismo de acción de cada uno de los métodos. Y sobre todo el método que elegimos, la verdad, porque muchas veces ya estamos tomando cierto anticonceptivo cuando nos damos cuenta de que en realidad no sabemos por qué funciona. Este es quizá el error más común de todos, o digamos más bien como la situación más común de todas, porque es que es tan frecuente que ni siquiera sé si puedo calificarla como error o solamente es la manera en que son las cosas. Confiamos ciegamente en un método anticonceptivo sin saber exactamente
cuál es su mecanismo de acción, qué le hace a nuestro cuerpo y por qué exactamente evita que nos embaracemos. Y aunque esto puede parecer superficial o innecesario, la verdad es que tiene varias consecuencias. Desde que lo usemos incorrectamente porque creemos que no pasa nada, hasta creer que el sangrado que tenemos cuando tomamos anticonceptivos hormonales es una menstruación real, o incluso no saber en qué situaciones sí podemos ser flexibles, como por ejemplo, justamente saltarnos ese sangrado si no se nos antoja tenerlo. Pasa que no sabemos si con cierto método ovulamos o no ovulamos y por lo tanto si tenemos un ciclo real o no con las fluctuaciones hormonales normales y de humor, etcétera, etcétera. O pensamos cosas como que el DIU de cobre nos puede provocar cambios de humor o aumento de peso a pesar de que no es un método hormonal y por lo tanto no tiene nada que ver con esas cosas. Y muchas cosas que si entendiéramos no solamente cambiarían nuestra relación con nuestro anticonceptivo, sino que incluso podría hacer que eligiéramos uno totalmente distinto. Si este es un tema que les interesa en particular, yo les recomiendo ver los videos de las guías completas que tengo ahora mismo sobre la píldora, el anillo y la inyección, me parece. Se los dejo abajo en la descripción y también se los dejo aquí arriba mientras sigo hablando de esto. Y que se suscriban porque próximamente vienen de más cosas, del parche, del implante y del DIU. Y estos me gustan en particular porque entro muy en profundidad justo. Cada uno tiene una sección que dice qué le hace a tu cuerpo o como por qué funciona. Y ya, eso es todo por hoy, sabiendas. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Ahora les enseño la barriga. Como siempre, abajo les dejo algunas referencias por si quieren leer o saber más sobre el tema del que hablamos. Espero que el video les haya resultado interesante y que les sirva hoy o que les sirva en el futuro. Y no se les olvide de dar like, comentar, dejar el comentario que les pedí, suscribirse, pasar por el Patreon, segundo canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, si llegaron a esta parte, les adelanto que no sé si la próxima semana o la que sigue, pero voy a subir el video de revelación del sexo de la criatura, que además va a ser muy interesante porque lo vamos a hacer usando mitos sobre cómo descubrir el sexo de una criatura. Entonces va a ser un video súper divertido de poner a prueba, de mitos y además de revelación, todo en uno. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse. Yo solo digo que a lo mejor YouTube, si no están suscritos, no se los recomienda. Entonces de eso, notificaciones, etcétera, etcétera. Y ahora les enseño la barriga también. Mientras tanto, nos vemos en el Instagram @sabiondas y nada, les mando un beso.